Shalom, shalom, estamos de la Yeshiva Tefila Emet, que les habla Liaco de Meshar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con el estudio acerca de lo que estábamos hablando de los tres pilares. Ya vimos el primer pilar, que fue enfocado hacia Dios. Este segundo tema que vamos a ver, el segundo pilar, lo vamos a enfocar directamente hacia lo que tiene que ver con la Torá. Las enseñanzas judías de la Torá, que traduce instrucción, que se imparte a través de los textos sagrados, y vamos a ver una recopilación de temas que nos habla a referencia de lo que viene hacia la Torá. Vamos a hablar de la primera, el primer punto que vamos a tocar es el de la Biblia hebrea, que es el Tanakh, lo conocemos como el Tanakh. El Tanakh es una recopilación de libros. La T, o sea, tenemos la T, la N y la K, Tanakh. La T hace referencia a lo que es la Torá, la N hace referencia a lo que es los Nevi'im y la K a los Ketuvim. O sea, tenemos Torá, Nevi'im y Ketuvim. Esa recopilación de libros hacen la referencia a lo que es el Tanakh. La Biblia es uno de los pilares principales de la cultura occidental y a través de la traducción de cientos de lenguas ha tenido un impacto tremendo en nuestro idioma, en nuestra literatura y en nuestras creencias religiosas. Ahora, para el pueblo judío, la Biblia es el depósito de la cultura de los israelitas bíblicos y la fuente de la ideología, de toda nuestra ideología. Una investigación rápida de la Biblia muestra que es una antología de varios libros que representan a su vez diversos puntos de vista sobre una gran variedad de temas. Pero estos temas centrados, y todos ellos sobre la creencia en la existencia de un Dios indivisible y espiritual, concebido como el poder que hay detrás de la naturaleza y de la historia. Esta Biblia abarca un largo periodo de tiempo desde la creación hasta el siglo II antes de la era común, según lo vemos en el libro de Daniel 7 del 1 al 8. El término Biblia viene del griego biblia y significa libros. Este término fue adoptado por los judíos de habla griega en el siglo II antes de la era común y fue adoptado por los judíos de habla griega en esa época, como denominamos en la colección de libros sagrados que formaban la Biblia. No es una cuestión sencilla. Ahora, los judíos no usan la expresión Antiguo Testamento, porque esto implica la validez religiosa del Nuevo Testamento, que los judíos niegan, que lo que del Nuevo Testamento, que no asumen como verdad el Nuevo Testamento. Ahora, las escrituras hebreas es correcto solamente principalmente para la Biblia, que contiene textos en arameo como los de Daniel y Esdras. El término es de Tanakh para llamar a la Biblia, la colección de estos libros se hace referencia como el Tanakh. El libro que fue entregado en el monte Sinaí por medio de Moshe es la Torá. Entonces tenemos Torá, Nevi'im y Ketuvim, que son lo que forma la Biblia hebrea, que en el judaísmo se conoce como Tanakh. Ahora, el término Sagradas Escrituras es demasiado general, ya que puede referirse a libros como el Corán, que utilizan los musulmanes, y también se pueden hacer referencias a otros textos del Lejano Oriente. Escrituras hebreas es correcto solo parcialmente, porque la Biblia también contiene textos en arameo como los de Daniel y Esdras. Entonces, el término mejor usado son la abreviación por el término Tanakh, la T, la N y la K, Tanakh, donde cada letra corresponde a la primera letra hebrea de Torah, Nevi'im, que es los profetas, y Ketuvim, que son las escrituras. Las tres partes en que se dividen los textos, y estos textos hacen un total de 24 libros, 24 libros. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la Torá, que esta compilación, también llamada Torá para abreviar esta forma por 5 libros, que de ahí se determina lo que es el Pentateuco. Esto es atribuido a Moshe, que es el libro del Génesis, Éxodo, Levítico y Número y Deuteronomio. Estos libros abarcan el periodo histórico desde la creación hasta la muerte de Moshe, y la propia Biblia, según el libro en el Éxodo, el 24:4, y el libro de Levítico 26 en el 46, y los antiguos rabinos mantenían que era obra de Moshe. Según el Talmud Babilonia Batra 14b.
Ellos incluso enseñaban que una persona que negara la Torá venía del cielo y no formaría parte del mundo venidero, según el libro, según la Mishnah Sanedrín 10.1. A los estudiosos modernos de la Biblia, basándose en un análisis crítico de los textos que revelan algunas duplicaciones, contradicciones y anacrónimos históricos, aseguran que fue escrita durante un largo periodo de tiempo y que en ella se reflejan muchas escuelas de pensamiento antiguo del antiguo Israel. Probablemente fue editada en tiempos post-exílicos. Vamos a ver más adelante una palabra que es excursus. Vamos a ver más adelante, vamos a tener esa palabra en cuenta, excursus. Ya les voy a explicar qué es. Ahora, la teoría basada sobre la redacción del Pentateuco fue propuesta por el estudioso bíblico alemán Julius Wellhausen en el año 1844 y 1918, que afirmaba que había 4 diferentes fuentes detrás de nuestros textos. La fuente más antigua, que proviene del sur, llamada J, según el nombre del tetragramatón, lo que los alemanes usan J en lugar de la letra Yud. Esto se originó sobre el año 850 antes de la era común, este cambio de letra. La segunda fuente, un documento llamado E, segundo nombre de Elohim, el Elohim de Dios, tiene origen en el norte alrededor del año 750 antes de la era común. Estas dos fuentes fueron combinadas por un redactor sobre el año 650 antes de la era común, y la tercera parte, llamada de Deuteronomio, fue compuesta sobre el año 621 antes de la era común. Después de la reforma deuteronómica en Jerusalén, un redactor combinó las 3 fuentes en el año 550 antes de la era común. Finalmente, los sacerdotes, que fueron los autores de la también llamada fuente P, añadieron su propia contribución, especialmente en el ámbito del ritual del templo, dando forma al Pentateuco alrededor del año 400 antes de la era común. Los estudiosos recientes alteraron considerablemente esta teoría, y sin embargo la afirmación básica de que varias fuentes de escuelas de pensamiento se encuentran en la base del Pentateuco todavía permanece como un punto de partida para todos los estudiosos modernos. Esto en cuanto a la Torá. Ahora vamos a hablar sobre los Nevi'im, que son los profetas. Esta sección está subdividida en 2, los primeros profetas y los profetas posteriores. Entonces, los primeros profetas trata del periodo entre la conquista de Canaán y la destrucción del primer templo en el año 586 antes de la era común. La razón por la cual esta sección se llama profetas es porque contiene referencias a un número de profetas preclásicos que vivieron durante este periodo. Y los profetas posteriores incluyen los 3 grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12 profetas menores. En opinión de muchos eruditos bíblicos, esta sección se complementó alrededor del año 200 antes de la era común. Ahora, ya tenemos la Torá, tenemos los Nevi'im. Vamos a hablar ahora una referencia sobre lo que es los Ketuvim, que son las escrituras, y contienen un número de textos posteriores que representan una gran variedad de géneros literarios, e incluyen los siguientes libros, que son los Salmos, los Proverbios, el libro de Job, el Shir HaShirim, que es el Cantar de los Cantares. También está el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, el libro de Esther, el libro de Daniel, el de Esdras, Jeremías, y tenemos Crónicas 1 y 2. Esta división tripartita es una división judía que los cristianos han adoptado una fuente diferente. Estamos hablando ahora de lo que es ya hablamos de lo que es el Tanaj. Entonces vimos una perspectiva sobre la Torá, sobre el Nevi'im y sobre esto que eran los Ketuvim. Entonces, esta división tripática es una división es una división judía. Los cristianos han adoptado una división un poco diferente que sitúa a los profetas al final de la Biblia. Esto está basado en la afirmación teológica cristiana de que los mensajes proféticos contenidos en el Tanaj se cumplieron con la venida del Mesías cristiano. Además, mientras que la Biblia hebrea deja fuera los apócrifos, una colección de textos que aparecieron durante el periodo intertestamental, los católicos incluyen los apócrifos en su Sagrada Biblia junto con el Nuevo Testamento. Los protestantes incluyen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero excluyen los apócrifos. Es una
una mezcla toda rara ahí que quitan y ponen textos en todo lo que tiene que ver con los libros sagrados. Ahora, la palabra que les he dicho antes, excursus, habla sobre que algunos textos son algunos textos problemáticos según la autoría mosaica del Pentateuco. Iniciando la primera parte, vamos a hablar sobre pasajes post-mosaicos del Pentateuco, o sea, que después de Moshe. Una de las referencias de los que se basan ellos para decir que Moshe no escribió la Torá es que se basan en lo que habla Génesis 12, 5, 6. Dice: y tomó a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes y almas que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a la tierra de Canaán. Abraham pasó por aquella tierra hasta llegar a Siquem y hasta el encinar de Moré, en la tierra que estaban entonces el cananeo. Este es el libro de Génesis 12, 5, 6. Entonces, ¿por qué hace referencia a esto? Porque el autor de este texto dice que vivió cuando los cananeos desaparecieron, o sea, después de la época de Moisés. Otro texto lo encontramos en Génesis 36, 31, donde dice: he aquí los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinara un rey sobre los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Moshe no conoció a los reyes que gobernaban Israel. ¿Qué otra referencia toman? Tenemos una referencia en Deuteronomio 34, 5 al 6, donde dice: así Moshe, siervo del Eterno, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Eterno, y él mismo lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y nadie conoció su sepultura hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que Moisés no pudo haber escrito su propia muerte. Esto es referencia a lo que hacen referencia estos textos que dicen que son como que Moshe no escribió 100% la Torá. Entonces hay varias versiones. Otra de ellas lo encontramos en el libro de Deuteronomio 1.1, donde dice: estas palabras que dirigió Moshe a todo Israel en el lado de Jordán sobre lo ocurrido en el desierto de Arabá. ¿Qué pasa? Este pasaje está escrito desde la perspectiva de Canaán, vista sobre el río Jordán, un río que Moisés no atravesó. Ahora, otras afirmaciones en las que se basan de que la Torá no es 100% correcta, que no fue escrita por Moshe, es que ahí dicen que encuentran algunas contradicciones, pero esto es basado en traducciones que se han hecho. ¿Por qué? Unas traducciones dice: de todo ser viviente traerás 2 al arca para que sobrevivan contigo, macho y hembra han de ser. Esto lo encontramos en el Bereshit 6:19. ¿Pero qué dice? El 7 y 2. De todo animal puro tomarás para ti 7 parejas, macho y hembra, y de los animales impuros tomarás 2, el macho y la hembra también. De las aves de los cielos tomarás 7 parejas, macho y hembra, para mantener su descendencia sobre la tierra. Esto está en el Génesis 7:2. Entonces dice que hay 2 contradicciones. En Génesis 6:19 dice que solamente 2, pero en Génesis 7:2 le habla sobre una explicación de cómo debe ser. Entonces, ¿dónde fueron entregados los 10 mandamientos? Dice el texto: así descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, y el Eterno llamó desde allí a Moshe, que subió. Éxodo 19:20. Pero en Deuteronomio 5:2 dice: el Eterno nuestro Dios concretó con nosotros un pacto en Joreb. ¿Qué pasa? O fue en el monte Sinaí o fue en Joreb. ¿Qué quiere decir? Antiguamente el monte Sinaí se llamaba el monte Joreb. No es una contradicción que haya ahí. Es que se conocía ese monte como el monte Joreb, ahora llamado monte Sinaí. Dice una tercera, dice que Moshe habla en tercera persona. Y Moshe era un hombre, dice en español, dice: y Moisés era un hombre muy humilde, más que todos los hombres de la tierra. Entonces está hablando en tercera persona. También dicen que encuentran duplicaciones en los textos sagrados. Dicen que no son correctos 100%, pero pues todos sabemos que la Torá hay muchas formas de estudiarla, de leerla, y no está 100% escrita en una
cronología exacta. Entonces dice las duplicaciones, 2 historias de la creación, cada una con un nombre diferente. El Dios de Elohim en Génesis 1 y en Génesis 2 habla del tetragramatón, pero esto no son duplicaciones, son revelaciones de Dios. 2 pactos con Abraham, uno en Génesis 15 y otro en el 17, 2 juegos del Decálogo en el Éxodo 20 y en el Deuteronomio 5. Estas observaciones más importantes que presentan los eruditos bíblicos modernos para argumentar que el Pentateuco fue editado mucho después de la muerte de Moshe. Ahora, eso es lo que están hablando los eruditos bíblicos modernos, más no es que sea correcto lo que se acabó de decir ahí. Es falta de interpretación de acuerdo a lo que está traducida la Torá, o sea, de lo que tiene que ver la Torá en el mismo hebreo, la esencia hebrea, lo que es la traducción del griego después pasada al arameo, al latín, perdón. No es lo mismo, la misma esencia, porque se pierde mucho valor en las traducciones. No estoy diciendo que las traducciones no sean correctas, sino es bueno entender un poco el hebreo para poder entender la referencia que hacen hacia las traducciones. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras en hebreo que no tienen traducción, así como del inglés al español hay palabras que no tienen traducción al español. Asimismo, expresiones y gentilicios y abreviaciones que están en hebreo son difíciles de traducir a otros idiomas. Incluso del español a otros idiomas hay palabras que nosotros entendemos pero que no tienen traducción a otros idiomas. Eso pasa con las diferentes traducciones que tiene la Torá. Se puede traducir la Torá a un idioma y de ese idioma a otro y de este otro idioma a otro cuarto idioma y así sucesivamente, pero es la interpretación de la persona también que va escribiendo de lo que él va entendiendo según lo que quiere decir esa traducción original. Entonces puede que él no lo haga de mala fe, pero puede estar haciendo una traducción incorrecta a lo que estaba originalmente en el texto hebreo. Ahora, si hablamos un poco sobre la Mishnah, cuando los fariseos aparecieron en la escena histórica en el siglo II antes de la era común, difundieron la creencia de que la Torá fue revelada en el monte Sinaí de 2 formas diferentes. Tenemos la Torá Shevitah, que es la Torá escrita, y que tenemos la interpretación de la forma de la Torá Shebe'al-Peh, que es la Torá oral. Durante un largo periodo, estas enseñanzas fueron transmitidas de maestro a discípulo de forma oral. Sin embargo, algunos rabinos, como Rabbi Akiva, en 135 antes de la era común, empezaron a recoger algunas de estas instrucciones, y en la época de Yehuda Hanasí, a principios del siglo III de la era común, el patriarca decidieron escribirlas para preservarlas. Algunos de estos textos fueron añadidos después de su muerte, y esta recopilación se conoce como la Mishnah. La Mishnah se divide en 6 volúmenes principales. Tenemos el de Seraim, que son las semillas. Tenemos las Moed, que son las fiestas. Tenemos las Nashim, que son mujeres, el plural de Nashim, el plural de mujeres Nashim en hebreo. Tenemos Nesikim, que son los daños. Tenemos los Kodashim, que eso es lo que tiene que ver con todas las cosas sagradas. Y tenemos el Tohorot, que son las purificaciones. Son esos 3 libros. Ahora, la colección está formada principalmente por asuntos legales, pero contiene también un tratado relacionado con la ética religiosa, que lo conocemos como el Avot Nesikim. Este texto fue escrito en Judea, principalmente en hebreo, aunque contiene un determinado número de palabras en griego, lo que refleja que los griegos dominaban el país en aquella época. Ahora, la Mishnah contiene 63 tratados en total, y los rabinos mencionados en la Mishnah se llaman los Tanaim, y su periodo se conoce como Tanaico, que esto lo habíamos hablado antes. Ahora, alrededor del año 300, un número de textos paralelos a estos y a veces suplementarios, llamados Baraitot, fueron compilados en una colección llamada la Tosefta. Vamos a ver unos ejemplos. Dice en el Avot 1.1, en la Mishnah Avot 1.1: Moisés recibió la Torah oral en el Sinaí y la entregó a Yoshua la entregó a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la entregaron a hombres de la gran sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? La Mishnah identifica la cadena de tradición basada en la ley oral. Ahora,
Hay cuatro tipos entre los hombres. El que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, es un ignorante. El que dice, lo mío es mío y lo tuyo es una característica intermedia. Y algunos dicen que es una característica de la gente que tenía, la gente de Sodoma. El que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es una persona piadosa. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Es una persona piadosa. Ahora, el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío, es un malvado, según el libro de Abot 5:10. Si hablamos un poco de lo que del Talmud, dice que los sabios continuaron comentando los textos de la Mishnah y esas interpretaciones escritas en arameo coloquial se llamaron la Gemara. Con el tiempo, la Mishnah y la Gemara fueron combinadas y esto es la recopilación de lo que conocemos hoy en día como el Talmud, que también esto ya lo hemos hablado antes. A simple vista, parece que la Gemara, la tradición o comentario, traduce esto, todas las discusiones tienen lugar alrededor de una mesa, en un tiempo histórico determinado, pero muy a menudo la opinión de un sabio se recuerda como la reacción a la enseñanza de otro que vivió siglos antes. Los maestros del Talmud no fueron ordenados rabinos como sus predecesores de la Mishnah, y se llamaban a sí mismos Rab, maestro, pero no fueron ni menos eruditos ni menos influyentes. Hay dos versiones de esta enorme colección, el Talmud de la Tierra de Israel, que fue recopilado en el año 450 de la Era Común, y tenemos el otro que es el Talmud Babilonia, que fue recopilado sobre el año 500 de la Era Común. Los maestros que vivieron durante este periodo talmúdico se llamaban Amoraim. Vamos a ver un ejemplo. Aquel día, Rabbi Eliezer presentó todos los argumentos inimaginables, pero ellos no aceptaban. Él les dijo, si la halajá, o sea la ley, está de acuerdo conmigo, que lo pruebe este algarrobo. Por eso el algarrobo se arrancó 100 codos de su lugar y otros afirman 400 codos. No se puede presentar ninguna prueba de un algarrobo, rebatieron ellos. De nuevo les dijo, si la halajá está de acuerdo conmigo, que la corriente del agua lo pruebe, con lo cual la corriente del agua fluyó hacia atrás. De lo cual ellos dijeron, no se puede sacar ninguna prueba de la corriente del agua, replicaron ellos otra vez. Otra vez él instó, si la halajá está de acuerdo conmigo, que los muros de la escuela lo prueben. Entonces los muros se inclinaron a un punto de caer, pero Rabí Josué les reprendió diciendo, cuando los eruditos están metidos en una disputa halágica, ¿qué tenéis que inferir? De aquí que no se cayeron en honor a Rabí Josué, ni tampoco recobraron su posición vertical en honor a Rabí Eliezer, y están todavía inclinados. Y de nuevo les dijo, si la halajá está de acuerdo conmigo, que sea aprobado desde el cielo. Entonces una voz celestial gritó, ¿por qué discutéis con Rabí Eliezer, viendo que en todos los asuntos de la halajá está de acuerdo con él? Pero Rabí Josué se levantó y exclamó, no está el cielo, no está en el cielo. Esto como dice en Deuteronomio 30:12. ¿Qué quiso decir con esto? Que dijo Rabí Jeremías que la Torá ya ha sido entregada en el monte Sinaí. No prestemos atención a la voz celestial, porque hace mucho tiempo que que se ha escrito la Torá en el monte Sinaí. Ahora hay que aceptar la opinión de la mayoría, según lo que dice el Talmud Bavli 59b. Este pasaje talmúdico trata del proceso de la decisión rabínica que asume que la ley por mayoría. Ahora, los rabinos Eliezer Jocarnos y Judá ben Hananía fueron estudiantes de Rabban Yohaná ben Zakkai y vivieron en el siglo II de la Era Común. Jeremías vivió en el siglo IV. Ahora, hablando un poco de lo que tiene que ver con el Midrash, en hebreo la palabra Midrash hace referencia a una exégesis de escrituras y la colección de Midrashim, que es el plural de Midrash. Contienen historias, homilías, folclore y exégesis de sus versos. Hay dos tipos de Midrash. El Midrash Halajá, que es un Midrash que trata de materias legales, y el Midrash Agadá,
que es el Midrash que abarca asuntos no legales. Los Midrashim halágicos más importantes son el Mekiltá sobre el Éxodo, el Sifrá sobre el Levítico, el Sifré sobre Números y el Sifré de Barim sobre Deuteronomio. Estos Midrashim agádicos, podríamos mencionar el Tanjumá, el Pesiktá, el Rabatí, el Pirkei de Rabbi Eliezer, el Midrash Tehilim y el Midrash Rabbah. Estas colecciones fueron producidas en el año 200 en la época medieval. Un ejemplo de esto podría ser: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y que haya una criatura no solo producto de la tierra, sino también dotado de elementos celestiales y espirituales, que le otorguen la razón, el intelecto y el entendimiento. Entonces apareció la verdad, cayendo ante el trono de Dios, y con toda humildad exclamó: dígnate, oh Dios, abstente de crear un ser acosado por el vicio de la mentira, que pisoteará la verdad bajo sus pies. La paz salió a apoyar esta petición. ¿Por qué, oh Señor, tendría que aparecer en la tierra esta criatura, una criatura tan llena de lucha y de contención, para perturbar la paz y la armonía de tu creación? Se llevará la llama de la disputa y la mala voluntad de su camino, traería la guerra, la destrucción en su afán de lucro y de conquista. Mientras alegaban en contra de la creación del hombre, había oído que se alzaba desde otra parte de los cielos la suave voz de la caridad. Soberano del universo, exclamó la voz con toda su dulzura, dígnate de crear un ser a tu semejanza, para que sea una noble criatura, que se esfuerce en imitar tus atributos con sus acciones. Veo al hombre ahora en espíritu, que teniendo la respiración de Dios en su nariz, intenta realizar una gran misión de hacer un noble trabajo. Lo veo ahora en el espíritu, acercándose a la humilde cabaña, tratando de descubrir a aquellos que están apenados y míseros para confrontarlos, secando las lágrimas de los afligidos y de los abatidos, levantando a los que están doblegados en espíritu, haciendo que llegar su mano solicita a aquellos que tienen necesidad de ayudar, hablando de paz al corazón, de la virtud y dando refugio al huérfano. Esta criatura no puede dejar de ser gloria para su hacedor. El Creador aprobó las alegaciones de la caridad, creó al hombre y echó la verdad a la tierra para que floreciera allá. Como dice el salmista en el libro de Salmos 85:12, la verdad surge de la tierra y la justicia mira hacia abajo desde el cielo. Y él dignificó la verdad convirtiéndola en su propio sello, según Génesis en Rabá 8. Ahora, si hablamos un poco más sobre el Zohar, dice que el Zohar se considera la obra maestra del misticismo español. A menudo se llama la Biblia de la Kabbalah. Su autor, como es sabido, fue Moisés de León, quien vivió en Guadalajara, en la ciudad cercana a Madrid, sobre el año 1200. El libro fue atribuido al sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, que vivió en el siglo II de la Era Común. El Zohar, escrito en arameo, aparece como un comentario místico sobre diferentes partes del Pentateuco. Su intención es explicar las mitzvot y realizar objetivos místicos. Entre otras cosas, trata de los significados ocultos de los textos, de los misterios del alma, de los poderes atribuidos al alfabeto hebreo, de la naturaleza de Dios y del significado cabalístico del decálogo. Un ejemplo de esto, vamos a ver la palabra Bereshit. En el principio era En Sof, sin fin. El divino, el autoexistente ser infinito, sin semejanza ni reflejo, el incomprensible, el único desconocido, el bendecido y solo soberano, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, quien solo tiene inmortalidad, habita en la luz en la que nadie puede acercarse, aquel a quien nadie ha visto ni puede ver, ante el cual el gran arcángel, con la cara abajo, sus alas se inclina en profunda reverencia de oración, gritando: Santo, 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 el que es, era y será para siempre. Comentario sobre el Génesis 1:1. En los códigos, las discusiones rabínicas del Talmud no siempre resolvían los problemas legales, así que existía la necesidad de formular la ley para que ésta pudiera ponerse en práctica.
La recopilación de los códigos legales solucionó esta necesidad. Uno de los códigos más importantes, llamado el Mishneh Torah, o también el de Yahad Sadaká, fue compilado por Moisés Maimónides a finales del siglo VII y constaba de 14 libros. La segunda mayor colección, llamada Arbaat Turim, 4 filas, fue realizada por Jacob ben Asher en Toledo en el siglo XV, y esta fue dividida en 4 subsecciones: Orach Haim, el camino de la vida, que trata de la liturgia de las fiestas; Yored Deah, las enseñanzas del conocimiento, que trata de una gran diversidad de cuestiones rituales como el kashrut o la caridad. Está el Even Haeser, la roca de ayuda, que trata del matrimonio y del divorcio. Y por último tenemos el Hoshen Mishpat, que es el pectoral del juicio, sobre la ley civil. La tercera colección, llamada Shulchan Aruch, que es la mesa puesta, fue preparada por Joseph Caro, el Safed, en el siglo XVI, y este libro, a su vez, dividido en 4 secciones, sigue la misma estructura que el libro del Ben Asher. Joseph Caro, rabino místico sefardí, codificó la ley judía para transmitirla a las generaciones venideras. Moses Ben Israel y Serles, un rabino polaco, utilizó el mismo formato y añadió una mapá, o sea, un mantel, reflejando las prácticas de la judería ashkenazi. En las épocas más recientes, el rabino Solomon Ganzfried, en el siglo XIX, en Hungría, editó una versión abreviada del Shulchan Aruch llamada Kitzur Shulchan Aruch, que resumía los aspectos más importantes de aquel código, como por ejemplo: los residentes de una ciudad deben construir una sinagoga y comprar los rollos de la Torá y otros libros santos. Cuando sea posible, la sinagoga debe ser construida en el punto más alto de la ciudad y debe ser más alta que cualquier otro edificio habitado. La entrada a la sinagoga debe estar en el lado opuesto al que mira la congregación para rezar, y nada debe construirse cerca de las ventanas de la sinagoga. El arca, donde guardan los rollos de la Torá, estará en el lado que mira la congregación, y la plataforma desde la cual es leída la Torá se construirá en el centro. El líder mirará al arca, los ancianos se sentarán a lo largo de ese lado mirando a la congregación, según el Shulchan Aruch Orach Haim de Caro. Los comentarios de los antiguos rabinos aseguraban que los textos bíblicos podían ser estudiados en 4 niveles diferentes, identificados con el acrónimo de Pardes, que de eso también hemos hablado cualquier cantidad de veces. El Pardes, ¿qué quiere decir el Pardes? Significa huerta. Tenemos el Pardes, la primera P, tenemos PRDS. Traduce Pardes. La primera P hace referencia al Peshat, es una simple lectura de los textos, que es una lectura muy simple, muy plana. Tenemos la siguiente letra, que es la R. Pardes, la letra R hace referencia al remés. Representa el significado interno, lo alegórico que señalaba algo más elevado. Representa el significado interno alegórico que señala algo más elevado. Tenemos el nivel Drash del Pardes, la tercera letra, la D, Pardes, hace referencia a Drash, que es la aproximación de la homilía. Y tenemos la S del Pardes, que hace referencia al Sod, que trata de los misterios y la interpretación mística. Entonces, para hacerlo más comprensible, la explicación del Pardes es la siguiente. La letra, el Pardes, o sea el Peshat, es una lectura muy básica, como tenemos en la lectura. Vamos a tomar como referencia la lectura del libro de Bereshit. Entonces dice el libro de Bereshit 1.1, dice: Bereshit bara Elohim et hasamaim beet haaretz. ¿Qué quiere decir esto? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Tomémoslo por partes. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra.
vamos a hacer referencia, vamos a leerlo como un nivel Pardes. Un nivel Pardes, no nivel Pardes no, sino un nivel Peshat, perdón, es un nivel muy básico. O sea, simplemente en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba vana y vacía, de oscuridad sobre la faz del abismo, y sigue la lectura, muy vana, no tiene interpretación. Esto es leer la Torah en un nivel Peshat, un nivel solamente de lectura. Pero ahora vamos a tomar este mismo versículo tomado desde un nivel Remesh. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Vamos a volverlo a leer. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Analicémoslo. ¿Qué creó Elohim? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo lo creó? En el principio. ¿Ok? Estamos analizando más el texto, lo que nos quiere decir esto. Ya no lo leímos muy plano, como es el nivel Peshat. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vana y vacía y oscuridad sobre la faz de la tierra. Y seguimos la lectura y no tomamos referencia del primer versículo a analizarlo. Esto puede ser en cualquier versículo del Tanakh. Ahora, el nivel Remesh que le explicaba es que vamos a analizar un poco más este versículo. ¿Qué creó Elohim? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo lo creó? En el principio. ¿En el principio qué pasó? Creó Elohim los cielos y la tierra. Llegar a analizar y entender lo que dice. Este es el nivel Remesh. Entonces ya tenemos el nivel Peshat, el nivel Remesh. Ahora vamos a un nivel Drash. En el principio, analizar un nivel Drash es empezar a escudriñar cada palabra. Vamos a meternos en cada palabra, en el principio de qué. Vamos a analizar cuál principio está hablando aquí la Torah. El siguiente, vamos a mirar por qué Elohim aparece en la tercera palabra y no aparece al principio como en las traducciones. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Esta es la traducción que han hecho al español. Poner el nombre a Dios al principio de toda o sea, iniciar la traducción, el libro de la Torah de las Biblias modernas, con la primera, que aparezca de primero Dios, como iniciarlo. Pero en la Torah el nombre de Dios aparece en la tercera. Principio creó Elohim, aparece de tercera. ¿Por qué no aparece de primera? Vamos a investigar esto. ¿Por qué en el hebreo sale el nombre de tercero? Ahora, ¿por qué me dice que los cielos? ¿Cuántos cielos existen? Yo veo un solo cielo. Vamos a investigar cuántos cielos hay. ¿Por qué primero nombra los cielos y luego nombra la tierra? Todas estas cosas vamos a analizarlas. Ya en este punto hay un estudio muy grande y usted se puede enfocar muchísimo solamente en este estudio y durar horas estudiando solamente este versículo. Esto es en el nivel Drash. Entonces tenemos ya Peshat, Remesh y Drash. ¿Qué quiere decir? Que estamos escudriñando la Torah. Otra vez, el nivel Peshat. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y sigue la lectura, muy plana. Pero entendió lo que decía, estudió lo que decía, realmente tomó la esencia de lo que decía. Esto es lo que hace el pueblo de Israel. Analizar cada palabra, por qué está esta palabra aquí, por qué se repite aquí, por qué hablan plural, por qué hablan singular, por qué Elohim aparece en plural al principio. O sea, Elohim es una palabra en plural. ¿Por qué está en plural si solamente hay un solo Dios? No está hablando de una trinidad, está hablando de un solo Dios. Todas estas cosas son las cosas que tenemos que entrar a analizar, a escudriñar en un nivel Drash. Ahora, ¿qué pasa? Falta un nivel más, el nivel Sot. Es un nivel que se da por revelación. ¿Qué quiere decir esto? Para analizar esta parte es bueno tener el conocimiento del hebreo. Si vamos a la traducción original, en el hebreo, o sea, no la traducción sino a la escritura original de cómo está, tenemos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Bereshit bara Elohim hashamayim ve et haaretz. Ahora, ¿qué quiere decir? Si usted analiza un poco el hebreo, si conoce el hebreo, se da cuenta que en la traducción al español eliminaron dos palabras muy importantes. No aparecen en la traducción y nadie sabe esto. ¿Por qué? Porque es bueno conocer la fuente principal. Analicémosla otra vez. Vamos a tener en cuenta que eliminaron dos letras. Vamos a analizarlo en nivel Sot. Ahora,
Ya no analizamos, hicimos la lectura del primer párrafo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vamos a analizarlo en un nivel, en el remés. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. ¿Qué creó? ¿Quién la creó? El principio de qué, por qué Elohim. Todas estas cosas vamos a analizar. ¿Por qué dice esto? Escudriñemos cada cosa. ¿Por qué dice que Elohim en tercera persona, que es en el nivel Drash? ¿Por qué en tercera persona sino en plural? ¿Por qué habla de cielos? ¿Por qué primero dice cielos y luego tierra? Todo esto ya estamos analizando en un nivel Drash. Vamos a ir al cuarto nivel de analizar un texto. En un nivel Sod, en un nivel de revelación, diría yo, prácticamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a volverlo a leer. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Repito, es bueno entender el hebreo para darse cuenta que en la traducción eliminaron dos palabras de la traducción. ¿Cuáles son? Tenemos la palabra Bereshit, traduce en el principio, ok. Tenemos la primera, Bereshit en el principio, está bien, está la traducción. Luego dice Bereshit bara. Bara en el hebreo traduce crear, pero un crear divino, un crear espiritual, no crear una casa, crear un dibujo, nada de eso. Este crear de que habla la Torá acá es en bara es crear algo muy espiritual, o sea, es muy santo, es algo kadosh, algo muy espiritual, algo divino, es crear una creación divina. Ahora tenemos que bara traduce creó, entonces tenemos Bereshit bara, en el principio creó. Ahora tenemos la tercera palabra que dice Elohim. Aparece Elohim en la traducción, aparece Elohim en la traducción. Bereshit bara Elohim. En el principio Bereshit bara creó Elohim, traduce Elohim. Ahora tenemos aquí la primera palabra que eliminaron. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim et. Esta et no aparece en la traducción, fue eliminada. Quitaron la palabra et y continuaron. Hashamaim, entonces Hashamaim traduce los cielos. Shamaim, cielos, Hashamaim, los cielos. Entonces dice Bereshit bara et, la eliminaron y se continúa los cielos. Y luego sigue ve'et. Esta ve traduce y, pero volvieron a quitar la palabra et. Ve'et. Ve'et no traduce solamente y, es una abreviación de dos letras, de dos palabras. Entonces la ve la utilizan como y. Entonces tenemos Bereshit bara et, la eliminaron. Continúan Hashamaim, los cielos. Ve'et, con la ve la utilizan como y, pero la et vuelve a ser eliminada del texto. Y luego sigue Haaretz, la tierra. ¿Qué pasó con estas ve'et y et que aparece al principio? Es la misma. Et. No está en los textos. ¿Qué pasa? Importante saber hebreo para poder analizar esto. Las dos letras hebreas que son eliminadas se escriben con la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra Aleph, y luego tenemos la última letra del hebreo, que es la Tav. Entonces, ¿qué pasa? Si lo leemos en un nivel Sod, vamos a leerlo así. Al ser analizada a nivel Sod, volviendo a poner estas letras que fueron eliminadas en las traducciones. Dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim. Bereshit bara Elohim et. La primera letra Aleph, y tenemos la letra Tav. La primera letra y la Tav es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Qué quiere decir? Que creó de principio a fin. Todo lo inimaginable posible, todo lo que se puede imaginar uno de la creación, todo fue contenido ahí. Espiritual, físico, todo, absolutamente toda la esencia de la creación fue hecha ahí con el Aleph Bet, con la Aleph y con la Tav.
todo, absolutamente todo, principio y fin de la creación, todo, absolutamente todo es contenido ahí. Eso simboliza la letra Aleph y la letra Taf en esta afirmación que está empezando la Torá, en el libro de Bereshit. Ahora veámoslo desde este punto que quiere abarcar todo, desde la letra Aleph hasta desde la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario, a la letra Taf, que es la última letra del abecedario hebreo. Recordemos que la Torá fue escrita en este idioma, en hebreo. Entonces, la letra Aleph, principio de todo, la letra Taf es la última letra. Y entre todas estas letras, las letras hebreas, cada una tiene un significado, tiene un valor numérico, encierra todo, absolutamente todo lo que es la existencia, todo, cada cosa tiene un significado, cada letra hebrea tiene un significado. Entonces, veámoslo desde este punto. Bereshit bara Elohim et. Al principio Dios creó todo, absolutamente todo, desde lo que no te puedes imaginar hasta que lo que puede ver, lo que no se puede ver, todo, que lo creó todo. Está hablando de toda la esencia de crear. Ahora continuemos, dice, los cielos, et hashamayim, creó todos los cielos. Ahora dice, de et haaretz, y la tierra. ¿Por qué otra vez eliminaron la palabra et, que tiene la primera letra del abecedario hebreo y la última letra del abecedario hebreo, antes de poner la tierra? Porque primero está hablando de la creación, de todo, absolutamente toda la creación, todo, y luego nombra los cielos y la tierra. Entonces dice los cielos, porque hablas de cielos, no de uno, porque según el judaísmo hay varios niveles de cielos, de cielos, y varios niveles que van de espiritual. Eso se va a ver más adelante, quizás en otro estudio, pero hay varios niveles hay varios del que habla la Torá, que son varios cielos. Pero analizando lo que habla esta otra palabra et, que fue eliminada, ya estamos hablando los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esta otra et? Que la creación de los cielos está hablando de un nivel espiritual, y luego habla de la tierra, de un nivel físico. Entonces, la creación que abarcó todo, entonces dice que la creación que hizo espiritualmente, con la et de principio a fin en los cielos, todo, un nivel celestial también se creó absolutamente todo, de principio a fin, todo, absolutamente todo. Y también lo hizo en la tierra, con toda la creación, todo lo que abarca. Entonces está hablando de toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra. Esta es la interpretación de analizar la Torá en un nivel sod, un nivel de interpretación. Para esto, como les repito, es bueno conocer el hebreo. Entonces, analicémoslo otra vez desde los 4 puntos de vista. Vamos a verlo. Para volver a leer, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba vana y vacía, y la oscuridad sobre la faz del abismo, el rubo de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Es un nivel muy plano, es un nivel Peshat. Continuamos la lectura entonces, pero en un nivel Remesh. Vamos a entenderlo un poco. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué creó Elohim los cielos y la tierra? ¿Cuándo lo creó? En el principio. Estamos analizando. Pero profundicemos más, porque Elohim aparece en la tercera palabra. Escudriñemos qué significa Elohim, porque está en plural, porque habla de los cielos, porque primero están los cielos y la tierra. Busquemos porque está así escrito en ese orden, porque o sea, todo lo que encierra este versículo, este pasuk de la Torá. Pero qué tal si vamos un poco más allá de no solamente quedarnos en eso y analizar qué es lo que nos dice el idioma original en el hebreo y cuál es la traducción que tenemos nosotros. Entonces, como ya analizamos que acá ya fueron eliminadas 2 letras, y 2 letras importantes, 2 palabras que fueron et se escribe con la letra Aleph, que es la primera letra, y la letra Taf. La letra Aleph representa también a Hashem, y esto es el inicio. Hasta la letra Aleph, de la letra Aleph hasta la Taf, encierra todo lo que tiene que ver la creación, absolutamente todo. Esto es analizar el
el estudiar en un nivel pardés, de analizar absolutamente todo, tanto de lectura básica como de interpretación, como de investigación y como revelación. ¿Qué sería esto? El Peshat sería una lectura básica, el Remesh sería de entendimiento, el Drash de investigación y el Sod de revelación, de ir más allá de todo lo que quiere decir estas afirmaciones de las que nos está hablando la Torá. Ahora, usando estas herramientas de interpretación, los rabinos escribieron comentarios sobre la Torá, la Mishnah y el Talmud. Para dilucidar cada verso se llamó Mosrashim. Los primeros comentaristas del siglo X hasta el siglo XV fueron llamados Rishonim, y los comentaristas posteriores desde el siglo XVI en adelante se llamaron Aharonim. En la época medieval, uno de los comentaristas más populares fue el rabino Shlomo ben Yisahak de Troyes, en Francia, en el año 1040 al 1105, conocido como Rashi. Este sujeto escribió comentarios sobre la Torá y el Talmud utilizando el método Peshat, del que acabamos de hablar. Entre los comentaristas posteriores, uno de los más distinguidos fue el Malbim, que es la abreviatura del Meir Leibush ben Yehiel. Michel Witzberg de Wolwinia entre 1809 y 1879, que centró su atención sobre el significado de cada palabra del Tanaj, argumentando que no hay sinónimos verdaderos en la Biblia. Ejemplo: hagamos un hombre, Génesis 1:26. La escritura enseña la cortesía y el atributo de la humildad, es decir, que el más grande consulta y pide permiso al más pequeño. Si el texto decía yo haré al hombre, no hubiéramos aprendido que él consultó con su corte celestial, sino solo con él mismo. La respuesta a los herejes está escrita a continuación: Dios creó al hombre, y no se dice ellos, los ángeles crearon. Comentario de Rashi sobre Génesis 1:26. ¿Qué quiere decir? Que la Torah dice hagamos al hombre, no está hablando de una trinidad. Hagamos, no está hablando de plural. Está consultando sobre él mismo y sobre una corte celestial. Hay un estudio el cual de pronto va a subir, que habla sobre la historia de las letras hebreas. Cada letra hebrea es un malaj. Durante la creación empiezan a pasar cuando Hashem quiere iniciar la creación, habla sobre con qué letra iniciar la creación. Entonces pasa cada letra hebrea y da su argumento por qué la Torá debe ser iniciada con cada letra. Pasa la letra Shin, Yod, cada letra, hasta llegar a una letra de la cual es con la que se inicia la creación y se escribe la Torá inicialmente, que es la letra Bet. Pero nunca se presentó la letra Aleph. Esta letra Aleph no se presenta, Hashem la llama, le manda a decir que por qué no se presentó. Como todas las letras pusieron su punto de vista, la letra Aleph dice por qué no se presentó. Y es un estudio, lo va a subir más adelante. Por allá yo lo tengo también, ya creo que hay un audio sobre eso. Va a subirlo, del cual ahí pueden tomar la referencia. Es un estudio muy, muy bonito sobre la creación y del alfabeto hebreo. Entonces dice que el yo haré, si hubiera escrito yo haré, no hubiéramos aprendido que él consultó con su corte celestial, sino solo con él mismo. La respuesta a los ejeres está escrita a continuación: Dios creó al hombre, y no se dice ellos, los ángeles crearon. Esto fue comentario de Rashi sobre Génesis 1:26. Ahora, si hablamos un poco sobre el libro de las plegarias, con la destrucción del Sagrado Templo en el año 70 de la Era Común desaparecieron los sacrificios. De hecho, los sabios de la época empezaron a crear plegarias como medio principal de culto. Al principio estas plegarias circulaban oralmente, pero pronto fueron reunidas, puestas por escrito y finalmente editadas. El primer libro de oraciones sistemático fue preparado por Rav Amram ben Sheshna
Gaón de la Academia de Sura en Babilonia en el año 870. Posteriormente, Sadia Gaón en el siglo X lo actualizó y recopiló las oraciones en un libro que todavía hoy permanece como modelo. Y en el año 1208 los rabinos franceses introdujeron el Mahzor Vitri, que refleja las costumbres del servicio religioso judío de los judíos ashkenazis. Los libros de plegarias tienen dos nombres, lo conocemos todos, hoy en día se utiliza el mismo nombre. Tenemos el Sidur, que es el famoso Sidur con el que hacemos las oraciones todos los días, el de Shacharit, Minha, Arbit o Marif, el Shema antes de dormir, todas las oraciones, los Kiddush. Es el libro de oraciones que siempre hemos manejado. Entonces el libro de oraciones tiene dos nombres, el Sidur, que se usa durante los servicios diarios y en Shabbat, mientras que el Mahzor, que se utiliza solamente en las altas fiestas. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos el Mahzor de Pesach, que es un Sidur, unas oraciones especiales para Pesach, que está recopilado en un Sidur, solamente para eso lo llamamos Mahzor. Tenemos el de Yom Kippur, el de Rosh Hashanah, está también el de Sukkot. Son libros especiales, son como un Sidur, pero solamente son que se usan en esas fiestas. El Sidur normal puede ser utilizado en esas fiestas, pero cuando uno lo utiliza tiene que estar saltando de hojas y estar en referencia de esto se dice, esto no se dice, pase la hoja tal, devuélvase acá, vaya allá. Entonces, ¿qué se hace con el Mahzor? El Mahzor lleva la recopilación en orden y no está uno pasando hojas de vaya y venga con el Sidur. Entonces, el Sidur se maneja diariamente, incluso en Shabbat, que es con el que se hacen las oraciones normal, matutinas. Y el Mahzor es la recopilación del mismo Sidur, pero solamente se utilizan para las fiestas. Ahora, usando muchos de los primeros rabinos del movimiento progresista, dicen que crearon sus propios libros de plegarias. En América, el primer libro de plegarias progresista fue publicado por la congregación de Charleston en el año de 1830. El rabino Isaac Meyer Weiss publicó el Minhag América en 1859, retirado en 1890. Sin embargo, el libro de oraciones más significativo del movimiento progresista de América fue el Union Prayer Book, UPB, el libro de plegarias de la Unión, que fue editado y publicado por la Conferencia Central de Rabinos Americanos, el CCAR, en 1892 y 1894, y este se basó parcialmente en el Olat Tamid, un libro de plegarias escrito por el rabino David Einhorn en el año 1809 y 1879 de Baltimore. El UPB, que contenía oraciones tanto en hebreo como en inglés, sufrió un buen número de revisiones hasta que la CCAR en 1975 publicó su Gates of Prayer, que traduce las GPO, las puertas de la oración, GOP. Este libro de oraciones fue sustituido por el nuevo Mishkan Tefillah, un sidur progresista en el 2008, que es igualitario y tiene también la transliteración de todas las oraciones hebreas. En América Latina actualmente las congregaciones progresistas utilizan un libro, Havodah Shevalev, y la ofrenda del corazón, editado por el rabino Sergio Bergman de la Fundación Judaica de Buenos Aires en el 2007. Los antiguos rabinos identificaron los elementos básicos del servicio judío durante la siguiente manera: el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6.4, y sus bendiciones, que incluyen los tres temas principales: la creación, la revelación y la redención. Segundo, tenemos las 18 oraciones de la petición llamada Tefilá, a las cuales fue añadida posteriormente una 19, la oración número 6 es el Shemone Esre, que en realidad tiene 19 oraciones. Tenemos otra que es las oraciones de conclusión, que acaban con la doxología. Está el Kadish. En otras ocasiones se insertan otros textos de oraciones en diferentes partes del servicio.
En nuestra época los nuevos libros de oraciones siguen el mismo modelo y obviamente a lo largo de todos los siglos han ido añadiéndose oraciones e himnos. El libro de oraciones de los judíos sefardíes, aunque conserva la misma escritura, varía considerablemente de los libros de oraciones ashkenazis, especialmente durante las altas fiestas. Una porción de la Torá, el Pentateuco, se lee normalmente en Shabbat por la mañana y en Shabbat por la tarde, así como en la mañana del lunes y del jueves, que eran en días señalados en la antigüedad como los días de mercado. En Shabbat se añade la Haftará, un texto poético, y la Torá se lee también durante las fiestas judías. En el judaísmo ortodoxo se necesita que haya la presencia de 10 hombres para que se realice el servicio religioso. Esto lo conocemos como un minyan, que son 10 hombres judíos. A esto se le llama minyan, un cálculo. Los judíos no ortodoxos son menos exigentes en este aspecto. Incluso aquellos que necesitan 10 individuos para el servicio religioso cuentan a las mujeres como minyan. Esto es muy raro verlo, pero hay gente que lo hace. En realidad son 10 hombres judíos para hacer minyan en las oraciones. Ahora, analizando un poco también sobre la literatura de responsa, debido a la falta de autoridad centralizada, muchos judíos vuelven a contar con los respetados sabios rabínicos de la época en busca de las respuestas que no se pueden encontrar en los textos sagrados. Esas preguntas y respuestas se llaman Sheelot Uteshuvot, y aunque no son de obligado cumplimiento, tienen una gran influencia sobre la comunidad judía. Esta responsa proporciona una guía para asuntos prácticos. Cada árbitro, un posek en hebreo, intenta encontrar la respuesta a las situaciones contemporáneas que se plantean, estudiándolas minuciosamente en los textos clásicos y utilizando juicios personales. Ahora, muchas de estas responsas han sido recogidas y publicadas a través de los siglos. Esto no es solamente de un momento a otro. En la comunidad judía progresista americana, uno de los grandes árbitros fue el rabino Shlomo ben Freihof, del año 1822 y 1990, de Pittsburgh, Pensilvania, cuyas responsas han sido publicadas en muchos volúmenes desde 1960 a 1980. Luego le siguen los rabinos Walter Jacob, Gunther Plaut y Mark Wachowski, como presidentes del comité de responsa de la Conferencia Central de Rabinos Americanos. En el movimiento judío conservador este papel lo desempeña el Comité de Estándar y Leyes Judíos. Los judíos ortodoxos también tienen sus responsas. Un ejemplo: una profesora judía casada con un no judío. Una profesora judía casada con un no judío. Pregunta: una mujer judía que está casada con un hombre cristiano ha sido propuesta para el cargo de docente en nuestra escuela religiosa. ¿Debería nuestra sinagoga considerarla o a cualquiera que forma parte de un matrimonio mixto como posible candidata a enseñar judaísmo a nuestros hijos? Respuesta: nuestra sinagoga tiene derecho y de hecho necesita pedir a todo aquel que enseñe a nuestros hijos que sea buen judío, modelos de rol judaico positivo, y desde que la elección del matrimonio tiene que ver con la calidad de compromiso judaico de uno mismo, tenéis derecho a considerar el matrimonio de esta candidata con un no judío, como parte de determinación de su aptitud para enseñar. Desde nuestra perspectiva, aunque sea a punto de vista formado por la experiencia de nuestras comunidades judías norteamericanas contemporáneas, no creemos que el hecho de su matrimonio mixto sea un indicador automático de su falta de aptitud, lo que importa es que si su práctica personal y su vida familiar se caracterizan por la profundidad y por la calidad judía, si ese es el caso, entonces ella podrá demostrar ser una cualificada profesora con el talento para vosotros. Contratándola podéis hacer un favor a vuestros estudiantes, incluso podéis ayudar a realizar la mitzvah de acercar a esta persona, a su familia, a la vida judía. Esto está en la CCR de responsa, en el número 5758-14 del 2005.
Aquí hemos analizado entonces el segundo pilar, analizándolo desde el punto de vista de la Torá. Vimos 9 puntos importantes que hablamos de la Biblia hebrea, que es el Tanaj, ya sabemos, Torá, Nevi'im, Ketuvim. Analizamos cuáles son las excursus, que son los pasajes posmosaicos del Pentateuco, de la gente que contradice la Torá, que está en constante búsqueda de cosas que no están bien en la Torá. Analizamos segundo, o sea, primero analizamos lo que fue la Biblia hebrea, vista desde el Tanaj. Segundo vimos la Mishnah. Luego vimos el Talmud, vimos el Midrash, vimos algo sobre el Zohar, vimos los códigos también, los comentarios, vimos el libro de plegarias, lo que acabamos de hablar del Sidur, y acabamos de ver por último lo que tiene que ver con la literatura de responsa. Esto es lo que nos hace referencia al segundo pilar sobre la Torá. Entonces ya vimos primer pilar, Dios, segundo pilar, la Torá, y vamos a ver más adelante el tercer pilar, que habla sobre Israel, el pueblo. Les recuerdo que este estudio es un estudio del rabino Rifat Sonsino, que habla sobre cómo vivir como judío. Es una historia, habla sobre historia, religión y cultura, y es una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo. Entonces, hasta aquí los acompaño, quienes habló Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom.